Hola chicos, bienvenidos a la semana 19. En esta ocasión veremos cómo hacer enunciados negativos e interrogativos en el presente simple. Comencemos. Para entender mejor este tema es muy importante que hayas comprendido muy bien el uso del presente simple, el cual vimos la semana 16. De todos modos vamos a hacer un pequeño repaso esta semana. Para hacer oraciones negativas e interrogativas vamos a necesitar dos auxiliares, do y does. Maestra, ¿cómo voy a saber cuándo utilizar cada uno de estos? Bueno, pues la respuesta la tienes, como ya te lo dije, en el video de la semana 16. Vamos a seguir dividiendo los pronombres en primera y segunda persona y la tercera persona, por lo que estos auxiliares se van a utilizar de la siguiente manera. Para los pronombres I, you, we, they, you, utilizaremos el auxiliar do, o en su forma negativa, do not. Ten en cuenta que este también se puede contraer, o sea, hacer más corto, el cual quedaría don't. Y para los pronombres en tercera persona, he, she, it, vamos a utilizar el auxiliar does, que en su forma negativa es does not, o la contracción doesn't. Muy bien, vamos a comenzar con el primer ejemplo. They play baseball on Sunday. Como te puedes dar cuenta, este es un enunciado afirmativo. Tenemos el sujeto, en este caso el pronombre they, después el verbo en su forma base y por último el complemento. Ahora, ¿cómo convertimos esta oración en negativa? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué auxiliar le pertenece al pronombre they. En este caso es el auxiliar do, pero como estamos haciendo una oración negativa, lo vamos a utilizar en su forma negativa, por lo que nuestro enunciado quedará de la siguiente manera. Primero el sujeto, they, después el auxiliar en forma negativa. Puedes utilizar do not o puedes utilizar don't. Es más común utilizar la contracción, así que lo dejaremos de esta manera. Siguiente es el verbo en su forma base, o sea, play. Y por último, el complemento, por lo que nuestro enunciado negativo quedaría They don't play baseball on Sunday. Ahora bien, vamos a preguntar, ¿ellos juegan béisbol el domingo? Si has estado en contacto con el idioma inglés, te habrás dado cuenta que no existe el signo de interrogación al principio en las preguntas, a diferencia como sí existe en español. Bueno, pues en inglés lo que nos va a indicar que una oración es una pregunta es el auxiliar, con el que siempre se va a iniciar una oración. Vamos a hacer esta pregunta. Como ya sabemos, el auxiliar para they es do. Entonces mi pregunta inicia con este auxiliar, do. Posteriormente viene el sujeto, o sea, they. Siguiente, el verbo en su forma base, o sea, seguimos con play. Y por último, el complemento, por lo que nuestra pregunta queda de la siguiente manera. Do they play baseball on Sunday? Y aquí hay dos maneras de responder, una afirmativa y una negativa. La afirmativa sería yes, they do. Y la negativa, no, they do not. O como ya te dije, es más común utilizar la contracción. No, they don't. Ahora vamos con un ejemplo para la tercera persona. Recuerda que hay ciertas reglas que debemos seguir para hacer enunciados afirmativos en tercera persona. Esto ya te lo expliqué en el video de la semana 16. Si aún te quedan dudas, puedes ir a ver ese video. Muy bien, el ejemplo es She likes ice cream. Vamos a convertirlo a manera negativa. Las reglas son las mismas. Lo único que va a cambiar es el auxiliar. Vemos que she es una tercera persona, por lo que le corresponde el auxiliar does. Igual, comenzamos con el sujeto. Después viene el auxiliar de forma negativa. Puedes utilizar does not o doesn't. Después viene el verbo y aquí es muy importante que veas este detalle. El verbo está en su forma base. Esto es porque el auxiliar nos está indicando que es tercera persona, por lo que el verbo ya no se va a modificar. Y por último viene el complemento. Así que el enunciado negativo quedaría de la siguiente manera. She doesn't like ice cream. Ahora vamos a convertirlo a pregunta. Las reglas son las mismas que vimos en el ejemplo anterior.
Primero debemos ubicar qué auxiliar le pertenece a she. Ya vimos que es does. Entonces empezaremos con este. Después viene el sujeto, en este caso, she. Siguiente es el verbo. Nuevamente quiero que te fijes que el verbo está en su forma base. No se va a conjugar, porque el auxiliar ya nos está indicando que es tercera persona. Y por último viene el complemento. Entonces la pregunta queda de la siguiente manera. Does she like ice cream? Para responder a la pregunta tenemos igualmente dos opciones, la afirmativa y la negativa. En este caso la afirmativa sería yes, she does. Si te fijas, estamos utilizando el mismo auxiliar con el que nos hicieron la pregunta. Y la negativa es no, she doesn't. Presta mucha atención a cuando te hagan una pregunta con esos auxiliares. Como te puedes dar cuenta, en la respuesta se utiliza el mismo auxiliar con el que te preguntaron. Muy bien, vamos a practicar un poco. ¿Puedes convertir este enunciado en una oración negativa y en pregunta? We watch TV after dinner. Ahora veamos las respuestas correctas. Utiliza esta oportunidad para corregir tus errores. We don't watch TV after dinner. Do we watch TV after dinner? Yes, we do. No, we don't. Muy bien, siguiente enunciado de práctica. The dog lives in Mexico. Revisemos las respuestas. The dog doesn't live in Mexico. Does the dog live in Mexico? Yes, it does. No, it doesn't. Si te fijas, aquí puedo sustituir el sujeto, the dog, por el pronombre, it. Acuérdate que utilizamos este pronombre cuando hablamos de cosas y animales. Ok, ya practicamos el tema. Ahora sí, vámonos con las actividades. Activity number 1. Write the missing sentences. Use the correct grammar. En este ejercicio te voy a dar enunciados afirmativos, negativos o preguntas y tú tienes que escribir las que hagan falta haciendo uso de la gramática correcta. Esto es, utilizar el auxiliar correspondiente al sujeto o conjugar el verbo de la manera correcta. Activity number 2. Read Lucy's letter from last week. Answer the following questions. En este ejercicio te pregunto sobre algunas cosas que nos contó Lucy en su carta la semana pasada, por lo que es necesario que ya tengas completa esa actividad. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Recuerda que cada semana tenemos clase por Meet donde se aclaran dudas y se practica más el tema. ¡Hasta luego!